Hace 6 meses publiqué un video aquí en YouTube donde compartía nuestra experiencia como familia a raíz del hecho que nuestra hija decidió alejarse y eligió el contacto cero. Y reflexionaba un poco sobre lo que siento que la ha llevado a ella a tomar esa decisión. El video se fue viral, hubieron muchísimos comentarios, muchas personas compartieron sus experiencias de un lado y del otro, y algunos comentaron que yo era una madre narcisista. Y tenían razón. Y quiero contarte mis reflexiones sobre este tema, sobre el narcisismo, y espero que al final del video tú puedas sentir que quizás tienes la idea un poco más clara sobre algunas definiciones. Y quizás puedas haber reflexionado sobre no solamente si conoces a personas narcisistas, sino si quizás tú tienes algunos rasgos. Yo siento que desde que se empezó a hablar de este tema hace 10 años, se ha hablado muchísimo. Ya ahora, si pones el nombre, la palabra narcisista en Google, en YouTube, en cualquier, salen muchísimos videos, muchísima información. Pero a mí eso me creó casi más preguntas que respuestas, porque entonces yo estaba empezando a preguntarme qué es la diferencia entre rasgo narcisista, conducta, personalidad, el trastorno, y si es verdad que un narcisista nunca puede cambiar, que significa que yo, si me doy cuenta que estoy haciendo daño, no puedo cambiar eso, ya está todo predeterminado. Entonces fui tratando de entender. La primera pregunta que hice cuando entré en terapia a mi psicóloga, que es además psiquiatra, es si yo era narcisista. Y ella me contestó diciendo 2 cosas. Primero, que todos tenemos rasgos narcisistas. Y segundo, que el mero hecho de hacerme la pregunta significa que probablemente no tengo el trastorno. Y eso despertó aún más curiosidad en mí. Así que te voy a poner aquí abajo muchísima información que si te interesa este tema puedes empezar a escuchar o leer. Te pongo un video de la psicóloga Esther Blázquez sobre la diferencia entre rasgos de personalidad y trastorno de personalidad. Te pongo un video de un canal que se llama Psiconociendo, donde habla de las características del narcisista y hace el listado. Te pongo también unos videos sobre el tema específico de las madres narcisistas. Un par en particular, uno donde el invitado es Mario Guerra, y me gustó muchísimo cómo explicó todo y cómo me ayudó a entender que nuestra propia cultura a veces fomenta unas conductas narcisistas. Y otro de la psicóloga, de terapeuta Pamela Jara Gómez, que se dedica a hablar de las personas paz, y en este caso habla de las madres narcisistas y también de cómo las personas paz, personas altamente sensibles, se relacionan a este tipo de madre. Y por último, pero no menos importante, hablaré bastante de esto, un video de un psicólogo italiano que a mí me gusta mucho, que yo sigo muchísimo, se llama Antonio Quaglietta. Si hablas italiano lo puedes escuchar así nomás, si no puedes poner subtítulos en español. Y él también habla de los rasgos narcisistas como en un espectrum, en un continuum, donde hay rasgos que se usan poco y con poca frecuencia hasta el extremo opuesto, donde hay ya el trastorno de la personalidad narcisista. Y da el ejemplo de qué significa un trastorno, qué significa una patología. Da el ejemplo que, por ejemplo, todos nosotros tenemos la capacidad de tener miedo y en ciertos momentos tenemos miedo, que además es una forma de defensa. Pero cuando llegamos a tener un miedo que se transforma en una fobia y ya tienes un efecto negativo en nuestra vida y además quizás en la vida de los demás, esa es una patología. Me gustaría llevarte a través de alguna de las reflexiones que he tenido pensando en este tema. Primero me gustaría hacer una distinción entre los rasgos y la conducta
narcisista, que es igual para todos. Y si quieres saber más, ve a ver el video que te puse sobre la diferencia entre rasgos y patología. Y aquí dice, los rasgos son patrones persistentes de pensamientos, sentimientos y comportamiento que caracterizan a un individuo de manera consistente a través de diferentes situaciones. Mientras tanto, la conducta se refiere a las acciones específicas que un individuo realiza en un momento dado, influenciada por factores internos y externos. En resumen, los rasgos son las predisposiciones subyacentes y la conducta es la manifestación observable de esas predisposiciones. En algunos de los vídeos que te pongo te enumera. Normalmente son nueve las características, los rasgos que identifican a una persona narcisista. A mí me gusta usar los 5 que usa el psicólogo Quaglietta en su video, donde habla de la comunicación unilateral. Yo hablo y no sé escuchar, y ni siquiera me interesa escuchar lo que tienes que decir, o lo que siente o lo que piensas, y tendo a atraer toda la atención sobre mí, hablo solamente de mí, y como digo, no me interesa lo de las demás personas. ¿Cuántos de nosotros a veces hablamos de nosotros? Ahí está la diferencia, ¿no? Cuando nos damos cuenta que durante una cena hemos monopolizado la atención de todo el mundo, lo reconocemos y nos decimos, quizás la próxima vez voy a tratar de escuchar un poco más, voy a cambiar algunas cosas. Ahí, así, hemos tenido un rasgo y una conducta narcisista en ese momento, pero no necesariamente la vamos a usar en otras situaciones. Pero entonces observarnos, ¿no? Cuando que nos gusta hablar de nosotros, nos gusta usar el yo todo el tiempo y no nos interesan las otras personas o lo que tienen que compartir las otras personas. Y esto es un rasgo, por ejemplo, que no sé si han leído el libro de Dale Carnegie, si lo encuentro en YouTube, se lo pongo aquí abajo también, sobre cómo ganar amigos y influencia sobre las personas. Él habla ya del hecho que en general los seres humanos les gusta hablar de sí mismos. Entonces, ese rasgo lo tenemos todos. Dónde nos encontramos, con cuánta frecuencia, con cuánta intensidad lo usamos, hace la diferencia. La necesidad de admiración y necesidad de estar al centro de la atención constantemente. Muchas veces esa puede venir más marcada por la necesidad de aprobación de los demás. Yo, por ejemplo, para compartir un poco mis reflexiones sobre mí en estos años, me he dado cuenta que nunca me he reconocido con la necesidad de admiración o de ser el centro de la atención. Ahora estoy haciendo estos videos, pero hace 20 años ni siquiera me gustaba salir a hablar en un grupo más grande de 3 o 4 personas. No era algo que necesitaba, pero sí reconozco que siempre he buscado la aprobación. Entonces, es observarnos y notar cómo nos conectamos con las demás. La devaluación de las personas, hacerlas sentir menos, humillarlas, criticarlas, siempre decir, comentar. Y es interesante porque él, por ejemplo, dice, muchos de nosotros escuchamos eso y decimos, yo nunca lo hago. Pero cada vez que uno empieza una frase, no es para criticar, pero, y empieza. Esa es una forma de crítica y de hacer sentir mal la otra persona. Falta de empatía y falta de comprensión. Yo reconocí hace bastante años que era cero. No tanto en empatía, sino en mi manejo de las emociones, de poder tolerar mis emociones y las de los demás. Y luego, manipulación y coercición. Y uno de los casos más típicos de la manipulación es el gaslighting, la luz de gas. Te pongo aquí un video que hice sobre este tema. Pero otra vez, ¿cuántos de nosotros, como padres, por ejemplo,
hemos tratado de hacer ciertas cosas a nuestros hijos pensando que quizás era para lo mejor, para ellos, la cosa que necesitaban. Y por eso que digo que a veces nuestra propia cultura, nuestra propia idea de cómo debería ser la crianza, nos ha llevado a actuar de algunas formas que al final han hecho más daño que bien a nuestros hijos. Y estoy diciendo todo esto no para justificarme, para excusarme. Yo a medida que iba escuchando todas las informaciones que estaba buscando, me daba más y más cuenta del daño que mi conducta narcisista en ese entonces, cuando yo tuve mis primeros 2 hijos, el daño que hizo a los 2, pero más que todo a nuestra hija. Entonces, eso no es una excusa diciendo, bueno, yo fui así y no puede. Yo fui así, me gustaría volver atrás y no ser así, pero eso no lo puedo hacer. Entonces, la única cosa que puedo hacer es, poco a poco, ir transformándome, observarme, ver en qué cosas puedo todavía mejorar, cambiar y compartir lo que estoy aprendiendo para que quizás menos padres tengan la difícil situación de que se rompan las conexiones al tal punto que los hijos se vayan de casa. Todos yo creo que podemos, si lo queremos, porque todo depende de eso, transformar nuestras relaciones y mejorarlas. Entonces, mientras leía todo eso, yo observaba mi comportamiento con mis primeros 2 hijos, me di cuenta que sí, que yo tenía muchas características, que estaba usando o teniendo muchos momentos de conducta narcisista. Por ejemplo, la falta de empatía que mencioné, la falta de poder conectar con las emociones. Además, yo me di cuenta en el tiempo que nuestra hija es una persona paz, es una persona altamente sensible. Y si no sabe de qué se trata, esa psicóloga, te digo el nombre otra vez, la psicóloga Pamela Jara Gómez habla muchísimo sobre este tema. Yo en ese entonces no sabía, ni siquiera sabía que existían personas con una sensibilidad más alta. Entonces hacía sentir mal a mi hija por ser sí misma, por manifestar esas emociones que yo había aprendido a reprimir en mí. También fui muy controladora y obligaba, no tanto a través de la manipulación, porque no creo que muchas veces he usado el sentido de culpabilidad para hacerle hacer cosas, pero los obligabas a mis hijos a hacer ciertas cosas, a tener ciertas conductas, a obedecer de una cierta manera. Criticaba muchísimo, era perfeccionista, le hacía sentir de menos, sobre todo a mi hija. Era casi incapaz yo en ese entonces de ver todas las cosas buenas que tenía. Solo notaba las cosas los defectos. Y me acuerdo que una vez ella me dijo, mamá, yo he crecido sintiendo que siempre te decepcionaba. Imagínense, qué triste, ¿no? Y como digo, me gustaría no haberte hecho todo eso, pero en ese entonces no me daba cuenta, no sabía. Vivía de forma automática, sin reflexionar mucho, con muchas creencias, con muchos miedos, con muchos condicionamientos sociales y tenía todos estos comportamientos narcisistas. Otros que vienen listados por los psicólogos no me reconozco. Por ejemplo, una madre narcisista dicen que hace de todo para crear tensión entre los hijos, porque si ellos son separados, entonces ella tiene más poder. Eso no es algo que yo me acuerdo reconocer. O tienen envidia si sus hijos son exitosos, porque no pueden tener nadie que sea mejor de ellos. Otra cosa que no me reconozco. Entonces, creo que, no sé, yo siento mucho valor en observarnos para ver dónde podemos mejorar. Ya viví muchos años en la culpa de no haber sido la madre que mis primeros 2 hijos necesitaban. Ahora siento que la culpa no ayuda a moverse adelante. La responsabilidad sí. Entonces,
Para concluir, y espero que esto tenga un poco de sentido, todo este video, mientras estaba buscando, leyendo, me topé con un libro que la verdad que me llegó a mí hace unos cuantos años, pero me resistí a leer porque también sabemos que a veces, bueno, todo este proceso requiere de valentía y muchas veces nos resistimos a ir a explorar, a tocar cosas que nos pueden hacer sentir incómodos. Y ese libro me ayudó a entender aún más allá de la etiqueta de narcisista, cosas más profundas. Te voy a hablar de este libro en el próximo video y espero que tú también lo encuentres útil. Mientras tanto, comparte aquí abajo cómo te sientes con respecto a esto del narcisismo, cómo te sientes en este continuum, en qué punto sientes que estás, cuáles rasgos sientes que te han llevado a una conducta narcisista en algunos casos. Comparte lo que te ha ayudado quizás a transformar ciertas cosas. La idea es compartir, ayudarnos, crecer juntos para hacer de este mundo y de nuestras relaciones un lugar mejor. Nos vemos al próximo video.